Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Estuve a punto de decir mañana, a veces llego con los cables cambiados. Vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 33. Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 33. Estamos continuando con la historia de Jesús y ahora estamos viendo cómo Jesús prepara a sus discípulos para la misión que ellos tienen por delante. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque no hay nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Dios, porque tú nos traes en esta tarde para oír tu palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo esté conmigo hablando, para que mis palabras sean tus palabras y no las mías. Y que esté también con tu pueblo, Señor, con esta congregación que está oyendo, para que reciban el testimonio de Jesucristo. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo era scout. Estaba en los Chicos Exploradores por básicamente toda mi adolescencia. Y una de las cosas que a mí más me gustaban de scout, o exploradores, o scouteros, era que cuando teníamos campamentos, teníamos juegos nocturnos. Y por si ustedes no saben, en scout, cada uno es dividido en tropas. Entonces a cada uno le asignan, patrullas. A cada uno le asignan una patrulla y las patrullas compiten entre ellos. Y en la medida que van ganando competencias y sumando puntos, al final del campamento se decide un ganador y ese ganador tiene un cuero con un nombre que dice ganador campamento de verano. Mi patrulla era la de los escorpiones. Sí sé, un nombre raro pero intimidante. Y los juegos nocturnos eran muy entretenidos. Eran juegos de sigilio, juegos que teníamos que intentar de llegar a la base enemiga, sacar algo y que no nos pillen. Pero la desventaja de los juegos nocturnos es que, como ustedes se imaginarán, estábamos muertos y llegamos cansados, con sueño. Y me acuerdo de una vez, sin que mis líderes supieran, por supuesto, íbamos a empezar un juego nocturno y yo le dije a un amigo mío, oye, ¿sabes que estoy muerto? ¿Por qué no nos vamos debajo de un árbol, nos quedamos dormidos y después, cuando suena el pito, que dice que termina el juego, nos levantamos? Dicho y hecho, el juego empezó y nosotros quedamos dormidos y obviamente nuestra patrulla, pensando que contaban con nosotros, perdieron. Pero ¿cuál fue el problema que cometimos nosotros ahí? El problema es que nosotros teníamos que abanderarnos por los escorpiones, teníamos que por jugarlo todo en la cancha, éramos personas que estábamos supuestamente luchar por esta causa, y en vez de eso nos quedamos dormidos, y nos fuimos, y no luchamos, y no intentamos de seguir ganando. Cuento corto, yo alcancé a despertarme, mi amigo no, y tuvimos que buscarlo, y se llevó una buena retada, yo pasé piola. Pero lo cierto es que en la vida cristiana nosotros tenemos un equipo. Y nosotros tenemos una causa. Y nosotros somos enviados a camisetearnos y a jugarnos por lo que Cristo significa y representa. Y tenemos dos opciones. Podemos estar militantes, luchando, dando testimonio, avanzando la causa de Cristo, o podemos quedarnos dormidos. Y va a llegar el día en que Cristo nos va a pedir y rendir cuentas por esto. La imagen que tenemos nosotros ahora de Cristo cuando Él envía a sus discípulos es la imagen que también tenemos que tener nosotros mismos como iglesia. Los discípulos de Cristo eran discípulos que son enviados para una misión. Nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia en misión. Y vamos a ver en este pasaje que es bastante largo, yo lo sé, pero vamos a ver que en primer lugar nosotros tenemos una misión determinada que fue dada por Cristo. En segundo lugar, Cristo nos recuerda que hay oposición, hay otros equipos que van a estar en contra nuestra y nos manda a no desanimarnos frente a esa oposición. Y en tercer lugar, Cristo nos recuerda que no debemos temer. No tenemos nada que temer de esta oposición y que Él va a estar con nosotros. Vamos entonces a nuestro primer punto, que ¿cuál es la misión a la que Cristo nos envía? Esto está en los versículos 1 al 15. Y tengo que hacer un poco de contexto acá antes de entrar. Porque hemos visto hasta ahora muchos de los milagros de Jesús. Hemos escuchado también en el Sermón del Monte la enseñanza de Jesús. En pocas palabras, lo que hemos estado haciendo es siguiendo el ministerio y cómo Jesús mismo lleva a cabo la misión por la cual Él vino. Hemos visto cómo Él ha sanado enfermos. Hemos visto cómo Él ha calmado la tempestad. Hemos visto cómo Él interpretó la ley, cómo dio la verdadera enseñanza de Dios y la entregó en las manos de su pueblo. Y además, Jesús no hacía esto estando solo, ¿cierto? Jesús tenía consigo a personas que le seguían. Y en particular, había más personas, pero en particular, Él estaba junto con sus 12 discípulos.
Y no es casualidad que Jesús estaba siendo acompañado por 12 discípulos, porque Él quería que estos 12 discípulos estuvieran con Él, aprendiendo de Él, y que ellos supieran cómo ellos mismos iban a tener que hacer ministerio en el futuro. En otras palabras, yo siempre imagino la imagen de un herrero y su aprendiz. ¿Cómo es que el aprendiz aprende del herrero? Bueno, estando con el herrero y viendo cómo el herrero trabaja, y viendo lo que hace el herrero. Y los discípulos de Jesús caminaban con Jesús, vivían con Jesús, comían con Jesús. Ellos veían cómo Jesús hacía los milagros, ellos veían cómo Jesús predicaba y enseñaba la palabra. Es decir, ellos se empapaban del ministerio de Jesús para que ellos después fueran e imitaran lo que Él hacía. Y por eso de los versículos del 1 al 4, si bien ya hemos visto cómo Jesús ha estado llamando a sus discípulos, ahora el foco cambia de Jesús y ahora la misión de los discípulos y nos recuerda, estos son los 12 apóstoles, los 12 discípulos que Jesús eligió. Y la palabra apóstol significa del griego literalmente enviados. ¿Qué nos está diciendo el texto? Estos son los enviados de Jesús. No son solamente personas que estaban ahí para beneficiarse y alimentarse a ellos mismos. No eran personas que lo único que estaban ahí para sencillamente contar un bonito cuento cuando lleguen a la casa. No era para que dieran la vuelta al mundo y encontrarse a sí mismos. No. Ellos estaban ahí porque ellos habían sido enviados, estaban siendo preparados para ser enviados por Jesucristo. Y no solamente los prepara de esa forma, quiero que leamos el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo fue que Jesús los preparó? En primer lugar, los preparó caminando con ellos y dando su ejemplo. Pero también Él mismo, ¿recuerdan que hemos estado hablando de la autoridad de Jesús? Bueno, el mismo Jesús les dijo, ustedes tienen mi autoridad para hacer las cosas que yo estaba haciendo y para enseñar las cosas que yo estaba enseñando. No solamente el ejemplo, sino que también les da poder para hacer la misión. ¿Y cuál es esta misión? ¿A dónde lo envió Jesús? Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id a buscar, ¿qué cosa? A las ovejas perdidas. La misión que Jesús envió a sus discípulos y la misión que Cristo envía hoy día a la iglesia es ir a buscar a las ovejas que están perdidas. Los discípulos tenían que ir y buscar a personas que vivían sus vidas perdidas. ¿Perdidas por qué? Perdidas porque son personas que están caminando sin Dios. Hermanos, nosotros la tenemos linda. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Nosotros conocemos al Salvador. Nosotros venimos domingo tras domingo y nos recordamos de estas verdades y le damos gloria a Dios. Pero la mayoría de las personas del mundo no tienen ese privilegio. Y hay muchas personas que Dios mismo ha preparado, que Dios quiere traer para sí mismo, que están allá afuera. Y que no conocen a Jesucristo y que no tienen el privilegio de nosotros de conocer la verdad. Porque los discípulos, ellos conocían la verdad. Ellos habían recibido de la gracia. Ellos se habían alimentado de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 8? Miren lo que dice al final del versículo 8. De gracia recibisteis, dad gracia. Porque ellos habían disfrutado de la gracia, porque ellos estaban caminando con Cristo, entonces ellos tenían que dar esa misma gracia que ellos habían recibido. Yo siempre creo que en estas instancias es bueno recordar cómo fue que tú conociste a Cristo. Cómo fue el antes y después.
que tú realmente conociste a Jesucristo. Porque eso te ayuda a recordar la gracia que tú recibiste y la gracia que Cristo te manda a entregar a los demás. Porque tu deseo y mi deseo debe ser que así como yo recibí gracia, que aquellas personas que están perdidas también reciban gracia. Y así como los discípulos fueron enviados, nosotros como iglesia también hemos sido enviados. Si tú caminas con Jesús, tú eres un obrero. Si tú caminas con Jesucristo, tú eres su soldado. Si tú caminas con Jesucristo, tú tienes su autoridad para hacer y seguir el ministerio que Él estuvo haciendo y sigue haciendo hoy. Y podemos pensar en muchas excusas por las cuales nos escondemos de este llamado de dar a conocer a Cristo. Muchos de ustedes dirán, soy muy joven, nadie me toma en serio. Muchos de ustedes quizás dicen, no conozco suficiente de la palabra de Dios. Muchos de ustedes quizás pensarán que bueno, es que no es el momento, así que voy a esperar que llegue el momento exacto para hacerlo. Y nos escondemos. Y somos cristianos encubiertos. Y seguimos corriendo. Pero va a llegar el día que Jesucristo, así como mis líderes me pasaron la cuenta a mí, a mi amigo, pero va a llegar el día en que Jesucristo les va a pedir rendir cuentas. Porque la verdad que ustedes tienen de Cristo no es solamente para ustedes, es para el mundo. Y hay otra forma en la cual nosotros también podemos colaborar. Todos estamos llamados a compartir el Evangelio y hablar de Cristo y mostrar la luz de Cristo a los demás. Estamos todos llamados a eso. Pero hay otras formas también, que sin excluir la primera, que también podemos ser parte de la misión. Porque les tengo una pregunta. ¿Qué llevaron consigo los discípulos cuando fueron? ¿Qué dice el versículo 9? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno del alimento. ¿Qué significa eso? Jesús les dijo, no lleven nada de lo que necesiten. Tranquilo. Lo que ustedes tienen que buscar, en el versículo 11 dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí. Quédense ahí hasta que salgan. ¿A qué voy con esto? Los discípulos fueron sin nada. ¿Y qué tenían que buscar? A otras personas dignas que los ampararan, los financiaran, los alimentaran y apoyen la misión de esa forma. Sin exclusión de la primera, hay una segunda forma en cómo nosotros también podemos colaborar con la misión de Dios. Y eso es utilizando los recursos y apoyando a aquellos que están también haciendo la misión de Dios. Es decir, estamos sosteniendo a los ministros de nuestra iglesia. Es decir, estamos mirando a los misioneros que están afuera predicando el Evangelio y buscando cómo puedo apoyarlos. Estoy siendo proactivo en buscar cómo los recursos con los que Dios me bendijo los puedo usar para la expansión del Evangelio. Y vemos que eso fue, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo con los filipenses, que los filipenses apoyaban financieramente a Pablo. Y la pregunta está aquí, ¿eres fiel con tus diezmos y con tus ofrendas? Porque esa es una forma en cómo tú estás haciéndote parte de la misión de la iglesia. Ahora, ¿eso te excluye que tú puedas decir, bueno, yo ya apoyé y no predico el Evangelio a mi amigo? No. Pero es otra forma en la cual nosotros también estamos llamados a ser fieles apoyadores de aquellos que hacen misión. Y no solamente financiera, emocional. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a uno de los pastores cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, pastor, ¿cómo te puedo ayudar? También a tus presbíteros, o quizás a algún misionero. ¿O estás esperando que te vengan a decir a ti? Seamos una iglesia en misión en un sentido amplio. Tanto predicando el Evangelio en lugares en los que estamos,
pero al mismo tiempo apoyando la misión con todo lo que Dios nos ha dado. Cosas prácticas. ¿Tengo un presupuesto para apoyar? ¿O doy solamente lo que me sobra? Bueno, ese tipo de cosas muestran dónde está nuestro corazón. Hay mucho más que decir acá, pero quiero que tomen en cuenta el versículo 14 y el 15. Y dice lo siguiente: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y este es el último aspecto que quiero que veamos de nuestra misión. No todos van a responder a este llamado. Y va a ser para su condenación. Al mismo tiempo, tenemos que entender que nosotros estamos en un campo de batalla. Y esto nos trae al segundo punto. No se desanimen porque va a haber oposición. Y eso está en los versículos del 16 y al 25. Y quiero que leamos el versículo 16 rápidamente. Y aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Hemos dicho que Jesús es el buen pastor, ¿cierto? Entonces se preguntarán, ¿qué buen pastor manda a sus ovejas en medio de los lobos? Es una imagen muy fuerte, pero una de las cosas que me encanta del Evangelio y me encanta de la historia de Jesús es que Jesús es honesto y te da expectativas reales de la situación. Él nos pinta un cuadro más bonito de lo que realmente es. Y Él nos prepara para las dificultades que vamos a enfrentar por causa de Él. Y acá quiero hacer algo que nosotros hicimos con los niños en la escuela bíblica de invierno. Hablamos de 2 reinos. Existen 2 grandes reinos. El reino de los cielos, del cual ya hemos hablado bastante. Recuerden que Jesús acá les dijo, vayan y den las buenas nuevas de qué? Del reino de los cielos. Anunciad el reino de los cielos. Y en ese reino de los cielos es el reino de Cristo, reino celestial. Es un reino que está llegando y que se está expandiendo. Pero hay un segundo reino, un reino terrenal, un reino malvado, un reino en donde están los perdidos. Es el reino que gobierna Satanás. Es el reino que estaba en la tierra en ese momento. El mundo, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, estaba bajo este reino del pecado. Y cuando los discípulos iban afuera, en medio de este reino, lo que estaban haciendo es trayendo el reino celestial y conquistando este reino terrenal. Jesús, como rey, vino a conquistar a este reino terrenal. Pero como toda batalla de 2 reinos, hay batallas, y hay caídas, y hay oposición. Entonces Jesús manda a sus discípulos sabiendo que lo está mandando en medio de territorio enemigo. Y por eso Jesús les dice, sean sabios, sean cuidadosos, guárdense de los hombres. Nosotros sabemos que nosotros mismos enfrentamos oposición al Evangelio el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes, incluso pensando en sus amigos del día a día, cuántos de sus amigos son abiertamente enemigos de Cristo? ¿Cuántas de las personas que ustedes conocen se han reído con alguna de ustedes porque ustedes siguen a Cristo y lo han ridiculizado? Quizás les pasa en la universidad, que están ahí, les da vergüenza decir que son cristianos. Quizás en el colegio, quizás en el trabajo, quizás te cuesta un ascenso. Cualquiera sea el caso, cuando nosotros seguimos a Cristo, siempre va a existir oposición porque estamos con un mundo que está bajo el gobierno de otro rey. Pero lo bueno es que cuando nosotros somos enviados, ¿por qué no nos desanimamos? Porque nosotros sabemos que estamos trayendo un reino mejor.
Y más importante aún, mire los versículos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Cuando ustedes tengan oposición, cuando ustedes sufren por el Evangelio, la promesa de Cristo es que el Espíritu Santo va a estar con ustedes y caminando con ustedes, no están solos. Y Él les va a estar dando las palabras que ustedes tienen que decir. Pero tienen que salir a hablar. Y tienen que salir a buscar. Y tienen que ser intencionales. Y no tengan miedo. No se desanimen cuando se encuentren con oposición. Por el contrario, confíen más en Cristo porque Él les va a dar las palabras. En la historia de la iglesia esto fue así. Este evangelio se escribió en un contexto en que la iglesia estaba sufriendo más y más, gradualmente más persecución. Y muchos cristianos, nosotros si leemos historia de la iglesia, eran ofrecidos en el Coliseo romano para que murieran, pero hay testimonios hermosos de cómo ellos predicaban el evangelio y daban testimonio de Cristo incluso en esas circunstancias. ¿Qué duda cabe que es el Espíritu Santo hablando? Si no, pensemos en el caso de Esteban, que estaba siendo apedreado por causa de Cristo. Y dio una de las representaciones más hermosas del Evangelio que jamás probablemente se han dado. ¿Por causa de él? No. De hecho decía Esteban lleno del Espíritu Santo. Y nosotros estamos en un mundo que no sufrimos por nuestra vida, en Chile por lo menos todavía. Podemos congregarnos y no tenemos que escondernos. Pero incluso cuando suframos por causa del Evangelio en otras maneras, confía en el Espíritu Santo, de que Él te va a dar las palabras, Él te va a dar el discernimiento, y Él está contigo. No te desanimes frente a la oposición. Y la mayor razón por la cual no tenemos que desanimarnos está en los versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. ¿Qué le pasó a Jesús? Vivió todo su ministerio siendo perseguido por los fariseos. Y terminó muriendo en una cruz. Y Jesús está diciendo, tú no eres mayor a tu maestro. Si Jesús, que fue perfecto y vivió perfectamente y siguió el evangelio perfectamente, fue perseguido y lo crucificaron, nosotros no somos mejores que Jesús, ¿o sí? ¿Y por qué eso nos anima? Porque Jesús salió victorioso. Y si nosotros padecemos como Cristo, nosotros vamos a ser victoriosos. Tercer lugar, nuestro tercer punto, hemos visto ya cuál es nuestra misión. Salir y anunciar el reino de los cielos. Anunciar el reino de Dios. Anunciar que Cristo vino, murió, resucitó y trajo vida nueva. Y nadie está exento de eso. Y ser parte de esa misión. En segundo lugar, estamos viendo que si bien va a haber oposición, al mismo tiempo sabemos que el Espíritu Santo y Cristo está con nosotros dándonos las palabras. Y que al sufrir seguimos el mismo camino que caminó Jesucristo. Pero pregúntese lo siguiente. ¿Por qué no predicas el Evangelio y compartes el Evangelio y haces la misión como deberías? ¿Cuál es la razón de fondo? Y yo creo que van a aparecer muchas respuestas. Vergüenza, miedo, falta de fe. Yo creo que el 99% de ellas son miedo y vergüenza. Puede que estoy equivocado, pero siento que eso es lo que suele pasar. Y el miedo y la vergüenza reflejan que tememos más a más a los hombres que a Dios. Y esto es lo que Jesús nos dice de los versículos del 26 al 33. Miren el versículo 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz,
y los que oís al oído proclamadlo desde las azoteas. Jesús nos está diciendo, sean valientes, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién temes tú? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿A hombres y mujeres? ¿Qué es lo peor que ellos te pueden hacer? ¿Qué dice Jesús? Lo peor que te puede pasar es que te maten. ¿Qué puede hacer Dios? Dios es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Yo sé que eso es fuerte, pero quiero explicárselos con el siguiente ejemplo. El temor de Dios es como, por ejemplo, si yo tuviera un amigo que pesa el doble que yo y sabe artes marciales mixtas. Yo no sé artes marciales mixtas. Y somos muy amigos. Puede ser mi papá incluso. Podemos tener una relación muy cercana y una relación de amor. Pero yo no lo voy a hacer enojar. Porque sé lo que es capaz de hacer. Y el temor de Dios también, sí, es reverencia, pero también es temor, porque conocemos el poder de Dios. Y sabemos con quién está tratando. Y a veces nos olvidamos, cuando Dios nos manda algo, nos olvidamos de quién está hablando y del poder que tiene. ¿Y a quién va a hacer enojar? ¿A los hombres o a Dios? Jesús está diciendo, no temas, porque ya prometió que Dios va a estar contigo. ¿Por qué tiemblas frente a los hombres y no tiemblas frente al mandato de Dios? Hermanos, nosotros, cuando nos restamos de compartir el Evangelio y de hacer misión en todos los lugares en los que Dios nos pone, nos estamos olvidando de a quién estamos desobedeciendo. Estamos desobedeciendo al Dios Creador Todopoderoso. ¿Tenemos temor de Dios? ¿Tenemos amor con Dios? Sí. ¿Somos hijos de Dios? ¿Tenemos una relación íntima con Dios? Sí. ¿Dios nos ama y nos protege y no nos va a desamparar? Sí. Pero como un niño no quiere hacer enojar a su padre, porque sabe las consecuencias, nosotros no queremos hacer enojar a Dios. Si bien sabemos que somos salvos, que Dios nos va a perdonar, también sabemos quién es Dios, ¿cierto? Teme a Dios y no a los hombres. Pero este llamado de Jesús de temer a Dios y no a los hombres, no es solamente teme por el castigo, también, no deja de serlo. Pero Jesús acaba de prometer que Dios está contigo. Y mira lo que dice el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. El versículo 31 y 32. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, esta parte terrible de Dios. Y terrible en un sentido no malo, pero es terrible. Es tremendo. Pero también está este lado del amor de Dios con nosotros. Dios va a cuidar de ti. Si tú pasas por vergüenza, si tú pierdes amigos, si pierdes tu trabajo, si el día de mañana te persiguen y te matan, como lo sufren muchos cristianos en este mundo, por causa del Evangelio. Dios sabe. Y el hombre van a poder destruir tu cuerpo, pero tu alma está guardada en las manos de Dios. Y al revés, los que te persiguen a ti, ellos van a sufrir la destrucción de su alma y su cuerpo. Eso deja sobre las manos de Dios. ¿Se dan cuenta por qué no tenemos que temer? Porque Dios nos promete que va a estar con nosotros. Y si ustedes confiesan a Dios, ustedes confiesan a Cristo, Él los va a confesar a ustedes. Pero, versículo 33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque cuando nosotros negamos a Cristo,
¿Está Cristo en nuestro corazón? Somos fieles. Oremos para que seamos fieles en todo. Hermanos, nosotros estamos esta es la ciudad que Dios nos dio. Tu trabajo es el trabajo que Dios te dio. Tu familia es la familia que Dios te dio. Y puede que en tu familia haya oposición. De hecho, en este pasaje ya habla de eso. Puede que en tu trabajo haya oposición. Puede que tú estés desanimado. Pero ese es el campo misionero en el que Dios te puso hoy. A donde sea que tú vayas, tú eres un misionero del Señor. ¿Estás siendo intencional en el evangelismo? ¿Estás siendo intencional y militante o te estás quedando dormido, esperando a que no te pillen? Pero vamos, porque no hay nada que Cristo nos haya revelado que sea oculto. Es todo para ser entregado y manifestado. Y vamos con la confianza del que hace la obra no somos nosotros y es Jesucristo. Porque sabemos que Él enfrentó toda la oposición y triunfó. Porque hoy día nosotros, tú y yo, somos creyentes porque hubieron hombres y mujeres fieles que siguieron este mandato de Cristo. Entonces sigamos esa obra de Cristo hasta el final. Iglesia, cuando salgan de acá, salgan como una iglesia militante, una iglesia misionera. Y si están durmiendo, es tiempo de despertar. Vamos y anunciemos las buenas nuevas que Cristo nos ha mandado a anunciar. Amén. Amén. Eso. Oremos. Amado Padre Celestial, tú eres el Dios de la mies. Tú eres el Dios que ha preparado los campos, Dios. Tú eres el Dios que ha preparado a tus ovejas, incluso aquellas que están perdidas. Tú eres aquel Dios que además nos reveló gracia, da gracia a nosotros. Y en tu gracia, Señor, también has levantado obreros, creyentes, Señor, cada uno con dones y talentos que tú le has dado para trabajar esa mies y ese campo que tú nos has dado. Damos la gloria a ti, Señor, porque elegiste a criaturas tan indignas como nosotros para hacer tu obra y nos diste autoridad y nos elevaste a alturas, Señor, en esto, más allá de lo que podemos imaginar y de lo que merecemos. Pero es un privilegio. Entonces oramos, Señor, para que tu iglesia y nosotros seamos fieles en este llamado de ir y predicar las buenas nuevas en todos los lugares para que toda lengua y nación proclame tu nombre. Quita de nosotros el miedo. Danos santo temor de ti. Quita de nosotros la vergüenza, Señor. Que sepamos que lo que perdemos y lo que sufrimos por causa de tu nombre, ganamos mucho más. Danos, Señor, las palabras que decir, para que seamos fieles y valientes. Te pedimos, Señor, que nosotros nos bendigas como una tierra fértil, Dios. Que en esta iglesia, en este culto AM, PM, en Ñuñoa, en todo lo que nosotros estemos, veamos nuevos creyentes, Señor. Personas perdidas que vengan y conozcan a Jesucristo. Danos el privilegio de ser herramientas en tus manos, pero también danos la valentía, Señor. Que dejemos de buscar excusas, dejemos de escondernos, dejemos de vivir nuestras vidas encubiertos. Haznos valientes, Señor. Para que veamos más y más personas dando gloria a tu nombre. Que ese sea lo que más nos motiva, Dios. Oramos para que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que nos dé testimonio de Cristo y para que podamos dar testimonio de Cristo a los demás y para que seamos unidos con el Padre. Oramos en el nombre de este Dios Trino. Amén. Hermanos, pónganse de pie y démosle gracias a Dios por esta hermosa misión que nos dio.